Natalia Molina es feminista, psicóloga e instructora certificada en prevención del suicidio por el QPR Institute, con una maestría en psicología orientada en violencia de género. Su podcast Ve a Terapia es uno de los más escuchados en Spotify, de acuerdo con Chartable. Cada episodio busca redefinir la divulgación sobre salud mental en plataformas digitales y cuenta con invitados especiales, entre ellos sexólogos, ilustradores, terapeutas, con quienes discute con completa honestidad las emociones que atraviesan y moldean al ser humano. Y hoy está en entrevista con nosotros porque nos va a contar un poco sobre su nuevo libro, sobre su libro Ve a Terapia, editado por Planeta. Pues bienvenida, Natalia, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme por acá, Patricia. La verdad me siento bien contenta del espacio, de poder platicar un poco más sobre este gran libro y sobre, pues nada, los proyectos que tengo con ustedes y hablar de salud mental sobre todo. Comienzas el libro diciendo, tu historia importa y no necesitas que nadie, salvo tú, valide lo que sientes. No es fácil y para llegar a este objetivo es muy importante ser honesto contigo mismo. ¿Cómo surge la idea de crear este libro? Este libro nace del podcast Vea Terapia, que es pues también uno que dirijo yo. Y pues nada, nace desde mi necesidad de poder darle al lector y a quien me escucha un espacio para que puedan hablar de su propia historia. Muchas veces los podcasts pues no dejan de ser un monólogo, no dejo de ser solo yo creando ese contenido, pero siempre he querido como escuchar la historia de los demás, la respuesta de los demás. Todos tenemos una historia que contar, así que para mí era muy importante hacerlo. Y el libro nace desde ese proyecto, desde la necesidad de que tuviéramos un espacio en el que pudiéramos depositar las emociones que a veces no sabemos en dónde dejar. El libro tiene 5 emociones: miedo, enojo, tristeza, felicidad y sorpresa. Vamos a hablar brevemente de cada emoción, ¿te parece? Así es, claro. Lo dices que el miedo va a operar de manera distinta en cada persona. Pero algo bien importante que mencionas en este libro es que hay que aprender a no tenerle miedo al miedo, porque usualmente hace más daño el miedo que las cosas que nos dan miedo. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues mira, tenemos la idea de que el miedo es mucho más grande que nosotros, pero en el libro recalco que cuando uno le huye al miedo te persigue, pero cuando lo enfrentas se transforma. El miedo solamente es una pequeña alerta de que estamos a punto de hacer algo nuevo y desconocido, pero tenemos la costumbre de interpretarlo como algo malo está a punto de suceder. Y no necesariamente es así. En el libro busco redefinir y que la persona lector redefina, perdón, lo que para ellos es el miedo y la relación que tienen con él. Es importante para mí recalcar que cualquiera de las emociones, lo importante no es la emoción per se, sino la relación que tenemos con ella. Está bien estar con miedo, enojado, triste, pero mientras sepamos lidiar con eso y durante el miedo, pues creo que es importante que nos voltemos a ver a los ojos a nosotros mismos, porque no se nos va a presentar casi nada nunca que no podamos manejar. Entonces hay que aprender a distinguir cómo somos en el miedo para apropiarnos de ello y manejarlo mejor. También en el libro mencionas que al miedo y al dolor hay que mirarlos de frente y a veces no es tan sencillo, ¿no? Claro, no, para nada. Estoy consciente de que es una de las trabas más importantes en los procesos emocionales y terapéuticos que a veces, híjole, tenemos tan pocas herramientas para manejarlos que la idea de enfrentarlos nos parece insostenible. Pero el libro precisamente lo que les enseña es a poder distinguir y tocar un poco esas emociones para verlas a los ojos y no verlas para destruirlas, sino verlas para que se sienten en la mesa contigo a platicar qué tienen para enseñarte y qué cosas tienen para aportar en tu vida. ¿Y qué pasa cuando después superas este miedo, lo enfrentas y te quedas pensando, ¿y por qué le tenía miedo tanto a esta situación? Y ya la superé. Por supuesto, lo que pasa es que nos subestimamos, como te digo, a veces no tenemos como las estructuras para distinguir el miedo como tal, de bueno, este miedo es un miedo de nuevo a lo desconocido, o es una alerta, o es solamente algo que estoy acostumbrada a sentir, o es emoción.
pero no sabemos. Entonces, cuando lo saltamos, vamos aprendiendo algo de nosotros, esa como eso bonito que se siente cuando atraviesas un miedo, más allá del logro de superar el miedo, es el saberte capaz. Y no necesitas enfrentarlo en este momento para sentirte capaz, puedes irlo haciendo desde antes de que se atraviese una situación así. Y vamos a comentarles antes de pasar a las demás emociones, que tu libro está, pero súper encantador en el aspecto que tiene muchos colores, muchos ejercicios, muchos cuadros ahí para que uno sepa la importancia que estamos hablando en cada capítulo. El diseño quedó muy, muy, muy accesible y también tiene un playlist que tú lo Así puedes es, poner mientras inicia la lectura del libro. Cuéntanos así por qué es. decidiste hacer este libro tan, tan interactivo. Pues porque al final las emociones nunca son algo realmente sencillo de hablar, entonces para mí era importante hacerlo de una forma ligera y cotidiana, interactiva, en la que pudiéramos aprender a relacionar las emociones con todo lo demás, porque las emociones no solo son algo que uno vive adentro, sino es algo con lo que conectamos con todo el mundo y con todas las personas. El libro es interactivo porque hay que aprender a también verlo como las emociones como unas compañeras, como algo que podemos estar atravesando constantemente y para aligerarlo. Creo que hubiera sido más sencillo para quien sea que lo lea como disfrutarlo de esa manera, a que solamente leas un libro de páginas blancas que no te pregunta nada y solo te da indicaciones, porque pues la terapia nunca va a ser así, las emociones no son así. Quiero que me cuentes tu historia y por eso es tan interactivo. Hablando del enojo, me encanta que comienzas este capítulo con un dibujito ahí para que identifiquemos cómo se siente el enojo en nuestro cuerpo. Claro, tenemos la tendencia a pensar que las emociones solamente van desde el lado de lo mental, pero las emociones transgreden a todos los campos, en el social, en el físico, y muchas veces, por ejemplo, tenemos sensaciones físicas de ansiedad o de tristeza o de miedo, de enojo, y no sabemos distinguir qué son. Yo para poder saber qué emoción estoy viviendo, para poder manejarla adecuadamente, tengo que verla en su 360, no solamente en lo que siento, sino mi cuerpo, cómo está actuando, cómo me siento físicamente, qué estoy atravesando. Y por eso hace tantas preguntas como de aquí a allá y cómo es físicamente y cómo lo expresas, cómo lo comunicas, cómo socialmente, cómo lo piensas. Busca meterse a todos los rinconcitos para que lo podamos distinguir aún mejor. Hay una forma de atravesar el enojo que tú pones ahí en el libro, como gritas en la almohada, pataleas en la cama, escribir lo que sientes y también das una opción al lector que él escriba cómo atraviesa este enojo, ¿no? Porque hay gente que se enoja y es muy violenta, pero también lo puedes sacar de otra manera tu enojo. Claro, o sea, creo que el enojo, mientras no le haga daño a nadie y no te hagas daño a ti mismo, lo puedes poner allá afuera de la forma en la que tú quieras. O sea, a veces sí necesitamos, por ejemplo, el enojo, a diferencia de la tristeza, es como un subidón de energía. La tristeza a veces nos calma un poco y estamos más perezosos y el trabajo y no queremos limpiar y nos da como esa necesidad de recargarnos, pero el enojo te deja con una cantidad de energía impresionante. Entonces, puedes gritar, patalear en tu cama, salte a correr, sal como a gastar toda esa energía que te está consumiendo adentro, pero también háblalo, también exprésalo, también escribe, raya, distingue cómo es el enojo, no solamente en expresiones físicas, sino emocionales y mentales y en todo. Es un gran 360 que estamos aprendiendo a manejar y creo que es algo que le puede servir a todas las personas. Y como en todas las emociones vienen las cosas complicadas, y tú en el libro lo mencionas, ¿qué pasa cuando este enojo es con dos o más personas? Hay que empezar a cuestionarnos si ese enojo realmente es de las otras personas o es algo que nos pertenezca y estamos apenas aprendiendo a manejarlo adecuadamente. A veces nos sentimos, por ejemplo, tristes y no sabemos distinguir esa tristeza y la traducimos a enojo. Entonces tenemos un mucho desconocimiento de cómo se viven las cosas, de cómo se viven las emociones, que cuando aparecen las desquitamos con otros en vez de primero voltearlas a ver con nosotros mismos.
También en el libro mencionas una técnica que es la técnica Nemo. Háblanos un Así poquito de es. esta técnica. La técnica Nemo es una técnica fantástica que yo trabajo mucho con mis pacientes, con mi entorno y con mi vida personal, que es una técnica en la que aprendemos a comunicarnos mejor, donde comunicamos son la clave, el nombre Nemo responde a las siglas de nombre, emoción, Nombre de la persona a la que nos dirigimos. ajá, Emoción, ¿qué sentimos en este momento? Motivo, razón por la que lo motivo. sentimos y objetivo, plantear lo que necesita. Muchas gracias, Patti. Ya de repente se me cruzan los cables con tantas cosas que he hablado hoy. Pero sí, justo la técnica Nemo lo que busca es que digamos el nombre, la emoción, el motivo y el objetivo de todo lo que nos está pasando. Es una forma muy apropiada en la que nos podemos comunicar con el otro porque le nombramos. Es no a ti, o sea, tú, Carla. Después digo la emoción, me siento muy triste porque el motivo, porque la forma en la que te referiste a mí y me hablaste me pareció muy desgastante, muy violenta, muy agresiva. Y el objetivo es, me gustaría que la próxima vez tengas la confianza de hablarlo conmigo de una forma tranquila para que no me sienta de esta manera y tú también te sientas escuchada. Entonces, son pequeños pasos que son muy fáciles de recordar para comunicarnos con el otro. A veces creemos que es algo muy difícil, que es un acertijo, esto, el otro, pero no, es tan fácil como sentarse a recordar esas siglas y enfrentarlo y procesarlo. Hablando del sentimiento de la tristeza, en el libro Yes. comentas, a veces la tristeza se vuelve costumbre y no nos damos cuenta de que nos absorbe hasta que hay algo externo que nos lo hace saber. Háblanos un poco de la tristeza. Así es, la tristeza es una fantástica emoción porque es una gran área de oportunidad. No, le tenemos mucho miedo y le oímos mucho, pero a veces no sabemos que estamos tristes hasta que alguien nos señala, oye, ¿qué pasa? O sea, he visto que has cambiado mucho, ve tus plantas, no las has regado en mucho tiempo, antes te Ujú. gustaba mucho arreglarte y salir y tú te vas como dejando caer sin darte cuenta hasta que alguien y llega y te lo señala, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando contigo? Y es fantástico porque, bueno, necesitamos aprender a poder voltearnos a ver desde una emoción, pero a veces que alguien más nos conozca y nos quiera tanto, que lo pueda señalar y lo pueda distinguir es fantástico. Entonces, la tristeza es una emoción a la que tenemos la tendencia a huirle, pero le huimos y le tenemos miedo porque no sabemos qué hacer con ella, porque no la conocemos. Pero una vez que sepamos cómo manejar la tristeza, a ver, yo ya sé, Natalia, que estoy triste y yo sé que lo que me hace sentir mejor es ver a mis amigas o estar sola y comer nieve, bueno, me compro mi nieve y bueno, busco mis amigas y bueno, ya sé, no estoy apenas investigando y malabareando a ver qué me funciona, sino estoy ya con la certeza de que me conozco y de que puedo atravesar la tristeza y sé que voy a salir de ella. Y también en el libro mencionas que la tristeza tiene varias caras, como soledad, frustración, ansiedad, apatía, etcétera. Y a veces no sabemos distinguir, ¿no? Que todas estas emociones es tristeza. Así es, a veces no distinguimos que de ahí viene, o sea, al final no podemos todo sintetizarlo solamente en tristeza, pero sí debemos de voltear a ver que, bueno, nuestra angustia se puede convertir en tristeza, nuestra vulnerabilidad tiene un poco de tristeza en ella, nuestra, pues nada, todas las que dijiste, todas estas emociones pueden estar traducidas en tristeza y a veces no lo sabemos distinguir porque creemos que estamos sintiendo demasiadas cosas cuando solamente se trata de que le pongamos un nombre para poder trabajar con ella. Y también no es que te quedes con esta tristeza. Puedes decidir hacer algo importante en tu época más triste, como canciones que nacieron de la época de tristeza, como podcast, como libros, como muchas cosas, ¿no? Claro, justamente todo este proyecto de Bea Terapia y todo este proyecto de psicóloga Natalia Molina nació de una de las épocas más tristes de mi vida. Lo hice como un método catártico para yo poder pues procesar mis emociones de alguna manera y pues me trajo muy buenos resultados y es algo que he visto en muchas personas que cuando hacemos algo de nuestra tristeza podemos construir imperios, podemos sostener muchísimo más. Entonces me parece que
Hay que dejar de sacarle la vuelta y verle el potencial. La tristeza es una emoción más que estamos aprendiendo a manejar. Hablando de la felicidad, ¿cómo podemos saber disfrutar este día a día? ¿Cómo al tomarte un café, al voltear a ver al cielo, todo lo cotidiano lo deberíamos saber disfrutar para ser felices? Por supuesto, y qué bueno que lo preguntes, porque tenemos una tendencia a tampoco saber ser felices. No sabemos cómo distinguir la felicidad cuando llega, cuando se va o qué nos hace sentir bien. El libro es interactivo porque precisamente te cuestiona mucho sobre tu propia historia. En tu propia historia vas a poder voltear a ver cuáles fueron las mejores etapas de tu vida. Por ejemplo, yo puedo distinguir que, bueno, en tal año fue mi mejor etapa y me sentía muy feliz y empiezo a preguntarme por qué. ¿Qué estaba pasando? Oye, pues salía mucho más con mis amigos, me daba la oportunidad de viajar, de hacer esto, de hacer el otro, de convivir, de pasar más tiempo con la gente que me ama, con mis papás, me visitaban, iba, y de pronto lo fui dejando de hacer. Bueno, ahora que sé que ese tipo de cosas me hacen sentir feliz, yo aprendo que esa es mi felicidad y la empiezo a buscar y a construir. Pero no sabemos ser felices porque a veces hay episodios de felicidad que nos pasan enfrente y no los vemos porque no sabemos cómo se siente la felicidad de nosotros. También muchas veces nos sentimos felices y no lo sabemos cómo aprovechar o sí, que a disfrutarlo porque creemos que en cualquier momento se va a ir. Y es cierto, en algún momento la tristeza, digo, la felicidad se va a ir, pero debemos de precisamente por eso abrazarla, darle la bienvenida para poder dejarla ir y tomar otro tipo de emociones también. En este capítulo me gustó mucho un reto, el reto de agradecimiento. Toma el teléfono, llama a tres de tus mejores amigos y dile, al de saber lo importante que son para ti, agradeceles. Así es, tenemos tanto la costumbre a solo dar por hecho que las personas que nos aman van a estar ahí y ya, que quise poner un reto que pudiera hacer que nos sentemos a voltear a ver a quienes nos aman y agradecerles por esa felicidad que plantan en nosotros, agradecerles por precisamente todo eso que construyen y nos acompañan y nos sostienen, que damos tanto por hecho. Y cierro este libro con el tema de la sorpresa. La vida entera es una sorpresa. Todo puede cambiar en segundos y no tenemos forma de predecirlo. Y qué más sorpresa con toda esta pandemia, ¿no? Que nos tocó Claro. vivir. Por supuesto, es bastante difícil, pero hay que permitirnos sorprendernos, no desde lo negativo, porque sí, la pandemia nos sorprendió y no necesariamente para bien, nos vino a sorprender de lo que la vida puede de repente llegar a movernos como un gran huracán, como un gran tornado, pero también debemos aprender a sorprendernos desde lo positivo, de los amigos que llegan. Los amigos son una gran sorpresa en nuestras vidas, de la sorpresa de encontrar noticias buenas en lo cotidiano, la sorpresa de encontrar a alguien que amas en un día cualquiera. Me parece que la sorpresa es una forma fantástica con la que cerraba el libro porque deja el libro abierto, deja que la vida te sorprenda y deja que tú te sorprendas a ti mismo con lo que eres capaz de hacer y manejar. Y también tocas el tema de las sorpresas en pareja, ¿no? Llegar no a esa monotonía, sino dejarte una nota de post-it, un chocolate. También eso es súper importante. Por supuesto, siempre todas las emociones siempre van a estar presentes, pero como que siempre van a estar mucho más en la pareja. La pareja resulta ser un espejo para las personas, para nosotros. Entonces, en estas relaciones, que no olvidemos tener ese factor sorpresa de, no tiene que ser algo grande, o sea, te doy la sorpresa de que te doy un beso inesperado, te doy la sorpresa de que te traje una florecita, que corté en la calle, ni siquiera tiene que ser de gran dinero ni nada, o sea, solo la sorpresa de sigo encontrando cosas nuevas y buenas en ti y las seguimos creando. Pues este libro, Ve a Terapia, ya se encuentra disponible en todas las librerías, en formato físico, este, hay audiolibro. Cuéntanos, Natalia, ¿qué te gustaría decirle a nuestros escuchas para que se acerquen a Ve a Terapia? Pues mira, lo que yo más les invito a hacer es a que se abran a la idea
de encontrarse ustedes mismos. No den por hecho que ya se conocen del todo, que ustedes pueden con todo. Dense permiso de no poder con todo y de empezar a sentir lo que sea que tengan que sentir, de empezar a conocer su historia para que cuando el momento de crisis llegue, ustedes tengan todas las herramientas para enfrentarlo. Les invito también a que me sigan en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como psicóloga Natalia Molina, Natalia con TH, en todas las redes sociales y en todos lados. Hay constantemente contenido nuevo para las constantes necesidades emocionales que las personas enfrentamos, así que pues los espero por allá y ojalá le pierdan el miedo a todo esto. Pues Natalia, yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo más? Gracias, Patti. No, pues nada, muy, muy agradecida, solamente que les agradezco por leerme, por acompañarme y ya les quiero leer y escuchar yo también a ustedes.